Como bien nos ha dicho Valeria, ahora toca las noticias del misterio con Javier. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Javier, bienvenido de nuevo a Misterioso Universo de la Red. Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Estas dos últimas semanas han estado un poquito moviditas, que si Google deja de dar apoyo a Huawei, ya veremos a ver cómo queda realmente esto. De nuevo se vuelve la otra vez sobre Notre Dame y bueno, en conclusión que uno no se puede tomar un pequeño descanso porque se nos acumulan las noticias para el programa. Así que, Javier, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy? Pues sí, como ya has comentado, vamos a volver a actualizar otra vez esta guerra Google versus Huawei, ¿no? Que ya nos tiene un poco, digamos que nos sorprende, ¿no? Semana a semana, porque cada vez pasan cosas más diferentes. También traigo una pequeña noticia de tecnología que es las pantallas del futuro. Las pantallas que gastamos ahora mismo en los teléfonos van a cambiar drásticamente. También voy a hablar de una hacker de guante blanco llamada Jane Manchung Wong, que tiene cosas muy interesantes y que ha hecho cosas muy interesantes. Voy a nombrar 3 desapariciones extrañas en la isla de La Palma que merecen una mención porque la verdad es que son casos muy raros en esta isla en un espacio muy corto de tiempo y la verdad es que me ha sorprendido bastante y vamos a relatarlos. También vamos a hablar del pequeño meteorito que impactó la Luna, que produció el estallido que produció, llegó a ser tan fuerte como incluso si fuera nuestro Sol. Y también hablaremos sobre una profecía de Parravicini sobre Notre Dame, y sabes que esto siempre me gusta traerlo cogido con pinzas, pero bueno, parece que es así y vamos a comentarlo un poquito. Bueno, de todos modos, desde Fulcanelli no te has recuperado de Notre Dame, ¿eh? No, me sigue asolando día a día y claro que como ya lo tengo metido en la cabeza, ahora cuando veo alguna cosa enseguida me molesto un poco leerla, así que bueno. Bueno, de todos modos, hace poquito me regaló mi mujer me regaló el libro este de Fulcanelli y me acordé mucho de ti. Bueno, pues si te parece vamos a empezar con la primera noticia, que es la guerra que hay entre el titán Google, el americano, y la empresa china Huawei. ¿Qué nos cuentas de ella? Pues mira, vamos a decir que después de la información de estas últimas semanas, pues Google parece que no va a licenciar Android en los móviles de Huawei. Pero además también tenemos que unir otras ciertas empresas como son Intel, Qualcomm, Xilinx o Broadcom, que tampoco venderán sus chips a Huawei hasta nueva noticia. Las consecuencias seguramente serán catastróficas y de hecho ya lo han sido porque ha habido unas grandes variaciones en la bolsa para la que se había convertido en la nueva protagonista absoluta del mercado de la telefonía a nivel global. Hay que decir que estos antecedentes ya venían de lejos porque ya Estados Unidos ya tuvo un problema con ZTE. En mayo de 2018, ZTE se colapsó. El gobierno de los Estados Unidos detuvo prácticamente toda la operativa de la empresa china al imponer una durísima sanción comercial. Dicha prohibición iba más allá de los ataques, que desde hacía ya tiempo estaba sufriendo a nivel comercial Huawei, y afectaba no ya a la prohibición de que sus terminales se comercializaran, sino que las empresas estadounidenses no podrían colaborar con ZTE. En este caso, esta sanción se habría impuesto por una supuesta razón de peso, y era que ZTE había mantenido acuerdos comerciales con países como Irán o Corea del Norte, violando así los términos de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos. En realidad, por lo que hemos podido ver, ya había violado este pacto en 2016 cuando Estados Unidos amenazó con restringir el acceso a componentes fabricados en suelo norteamericano. Esta compañía, ZTE, acabó pagando una multa de alrededor de 1.200 millones de dólares para evitar este veto, pero las acusaciones se volvieron a reactivar en febrero de 2018. Unos meses después, la acusación se convirtió en una decisión formal escudada además por el potencial riesgo de espionaje. Los productos de ZTE no eran seguros para el público estadounidense. En aquel entonces ya se mencionaba a Huawei, pero el ataque frontal en ese momento era contra ZTE, que de repente se vio acorralada y sin salidas, porque su negocio de fabricación y venta de móviles dependía en gran medida de los chips Qualcomm o del software de Google. ¿Y qué hizo la empresa en ese momento? Pues volvió a asumir la culpa, a pesar de tildar esa decisión como extremadamente injusta, y lo que tuvo que hacer ZTE fue detener casi totalmente su operativa durante semanas, pero consiguió llegar a un acuerdo y volver a operar bajo los términos de Donald Trump. Pues bien, ahora que he comentado esto, nos venimos a la actualidad, entonces hay que decir que esta historia se repite, pero con distinto protagonista, porque ahora mismo estamos en un momento en el que parece que es el mundo contra Huawei, y esto comenzó el 16 de mayo.
Donald Trump firmaba una orden ejecutiva que otorgaba poder al gobierno federal para evitar que las operaciones del país compren equipos de telecomunicaciones de fabricación extranjera. Si bien es cierto que no había una mención directa a Huawei, pero la empresa era claramente la principal afectada por una decisión de este tipo. El gobierno de los Estados Unidos lleva años obstaculizando la venta de dispositivos de Huawei allí en América, y con esta medida daba un paso definitivo para evitar a toda costa el uso de tecnología de este gigante en un ámbito tan relevante como la implantación de las futuras redes 5G. La batalla con Huawei, como estamos comentando, ya viene de largo, y lo que pasa es que en los últimos tiempos esta crisis se agravó a raíz de un informe de Bloomberg en el que se indicaba que la empresa instalaba chips espía en servidores utilizados por empresas como Amazon o Apple. Huawei sí que es verdad que siempre ha defendido su inocencia ante estas acusaciones. Lo que pasa es que las cosas llegaron a ponerse aún más tensas cuando las autoridades canadienses detuvieron a Meng Wanzhou, que era la directora financiera y vicepresidenta de la junta directiva Huawei, que ya comentamos en un anterior programa. Wanzhou, que además es la hija del actual CEO de Huawei, y toda esta situación acabaron en una situación muy compleja, por decirlo de alguna manera, que hizo que la propia Huawei, que hasta ese momento había adoptado una actitud pasiva, pasara a la acción. Así es que interpuso una demanda ante el Tribunal Federal de Estados Unidos como contraataque, y en ella alegaba que la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aprobada por el Congreso, que es la misma que prohíbe la compra de servicios y de equipos de Huawei a agencias del gobierno y contratistas, era totalmente anticonstitucional. Todo esto viene, como bien sabemos, porque Estados Unidos acusa de espionaje a Huawei, pero sigue manteniendo que todavía no muestra pruebas contundentes. Las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos se han basado, como te estoy diciendo, en unas acusaciones de espionaje por parte de esos servicios y equipos, incluidos los móviles, obviamente, de Huawei. El equipo de Donald Trump ha tratado de convencer de este argumento para que otros países de la Unión Europea tomen decisiones similares, pero, como ya te he comentado, jamás se han presentado evidencias y las investigaciones que han llevado a cabo las distintas agencias gubernamentales de estos países no han encontrado pruebas de este tipo de actividad. No las han encontrado en el Reino Unido, por ejemplo, y no las han encontrado en Alemania. Y solo conocemos el caso de un empleado de Huawei en Polonia acusado de espiar, pero sin que esos hechos estuvieran directamente ligados a lo que es la empresa. Lo más sorprendente es que este mismo gobierno cree que no necesita mostrar pruebas de que Huawei es una amenaza y aprovecha todos sus servicios y productos para espiar a todo y a todos. Así que Estados Unidos, como ya también comentamos anteriormente, asume directamente que Huawei es culpable. A pesar de todo esto, otros países también están ejecutando ciertos vetos a esta tecnología, productos y servicios de Huawei. Canadá, como ya también me parece que comentamos en el otro programa, está reconsiderando la introducción de infraestructura 5G de Huawei. Australia tampoco quiere que entren en este ámbito en el país e incluso operadoras internacionales como Vodafone detuvieron las compras de equipamiento de Huawei por prudencia. Japón ha decidido vetar esas adquisiciones de la tecnología Huawei también, según informaba en Reuters hace unos meses. En Francia, algunos asumen también que Huawei es inseguro porque China no es como nosotros, entrecomillado lo digo, según decía Philippe Lecourt, que es el exasesor del gobierno francés. Allí mismo, Orange ha indicado que no va a usar equipos de Huawei en su red 5G por una llamada de prudencia de las autoridades francesas, según Stéphane Richard, que es su CEO. Y además este mismo afirmaba en una entrevista que está la fantasía en el sentido de que como son chinos, son espías, pero que también está el principio de precaución. Esta avalancha de decisiones comerciales que perjudican a Huawei, sin pruebas ni evidencias, se han visto colmadas con este último anuncio de varias empresas estadounidenses. Hace poco se revelaba que Google había revocado la licencia de Android de Huawei. En un comunicado posterior, la empresa confirmaba la noticia, aunque aclaraba que Google Play seguirá funcionando en móviles Huawei. Y voy a citar textualmente, decía: estamos cumpliendo con la norma y analizando las implicaciones. Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las medidas de seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando en los dispositivos Huawei existentes. Seguido a este anuncio le seguía otro mazazo que se revelaba también hace pocos días en Bloomberg, que era lo que te he comentado al principio como encabezamiento.
Intel, Qualcomm y algunos otros grandes fabricantes van a formar parte de ese bloqueo a Huawei. La tecnología de estos fabricantes de algunos de los chips críticos en el funcionamiento de sus equipos móviles y sus ordenadores no va a estar disponible para la empresa china. Así que Huawei se ha pronunciado con un mensaje cauteloso. Fuentes internas de Google han confirmado en el medio The Verge esa decisión y Huawei acaba de realizar las primeras declaraciones oficiales sobre unas medidas que ponen muy difícil que la empresa pueda operar ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. En estas declaraciones, Huawei no ha dado demasiados detalles sobre el impacto de la decisión de Google y de hecho no se menciona el veto de otras empresas. Sin embargo, sí que explican que las actualizaciones de seguridad en sus móviles y tabletas, que si no recuerdo mal, la marca de sus tabletas es marca Honor, están garantizadas. Nada se comenta sobre otras plataformas como sus PCs, sus portátiles o incluso su infraestructura 5G y tampoco se responde al veto del resto de fabricantes que han anunciado que lo van a seguir junto con Google. Queda también porque todas estas empresas aclaren qué ocurre tras esta decisión, porque incluidos gigantes como Microsoft, que proporcionan el sistema operativo Windows que gobierna los portátiles de Huawei, ni siquiera ha dado todavía una respuesta contundente. Así que lo que sí podemos decir es que de momento los usuarios deberían estar tranquilos porque sus móviles Huawei de momento no se van a convertir en un pisapapeles. Van a poder seguir actualizando sus smartphones y seguirán gozando de la garantía y el servicio técnico de la empresa. Y esto nos abre algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué puede hacer Huawei, ¿no? La verdad es que son muchos los componentes de software y hardware que forman parte de los móviles de Huawei, pero algunos de los más críticos se está desarrollando por empresas norteamericanas que han confirmado este veto. Así que, aparte de que el software es sin duda uno de los más cruciales, que Huawei no disponga de licencia para integrar Android en sus dispositivos es un problema realmente catastrófico, ya que todo el ecosistema de software de sus teléfonos depende de la plataforma móvil de Google. En Google han indicado que cumplirán con los requisitos de gobierno, lo que impedirá que Huawei pueda usar Android en sus futuros terminales, aunque eso sí, también aclaran que Android, como he comentado, seguirá funcionando en los actuales terminales y que también lo hará Google Play. Lo que no explican es qué pasará con las actualizaciones de Android y de sus aplicaciones. Así que, ¿qué alternativa tiene Huawei? Pues Android está basado en AOSP, que es la parte open source del sistema operativo, que es de hecho también pilar fundamental para el desarrollo de ROMs personalizadas para todo tipo de terminales. Los usuarios de estos terminales podrían recurrir a estas ROMs, pero es que parece ser que recientemente se ha sabido que Huawei tiene listo un sistema operativo propio basado en Android, que le va a dar independencia de Google ante casos como el que acaba de suceder. El CEO de Huawei, Richard Gu, confirmaba al diario alemán Welt la existencia de este proyecto que no solo afectaba a sus móviles, sino también a sus portátiles. Según decía él, hemos preparado nuestro propio sistema operativo. Si alguna vez ocurriera que ya no podemos usar estos sistemas, hablando de Android y Windows, estaríamos preparados. Ese es nuestro plan B, pero por supuesto preferimos trabajar con los ecosistemas de Google y Microsoft. Pues bien, esta plataforma tendría además que reemplazar todos esos servicios y aplicaciones nativas que forman parte del ecosistema de Android, que no es solo Android, hablamos de Gmail, de Google Maps, de Calendar, de Chrome, de Drive, y esos son solamente algunos de estos componentes software que forman parte de la experiencia de usuario y que en Huawei tendrían que reemplazar. Lo que no está muy claro es cómo lo harían o si realmente podrían hacerlo. Y cuando hablamos de hardware, el problema es similar. Huawei desarrolla sus chips Kirin desde hace mucho tiempo y por tanto su dependencia de chip de Intel o Qualcomm aquí parece ser que es menor en sus móviles, pero sí que es verdad que necesita esos chips en sus PCs y en sus portátiles o en ciertas funciones de móvil como el módem que permite las transferencias de voz y los datos. Las implicaciones para sus infraestructuras de telecomunicaciones son también notables. Las consecuencias para Huawei como estamos viendo, podrían ser fatales. También es verdad que ahora mismo es imposible conocer el alcance de una medida con estas ramificaciones que ahora mismo son impredecibles y no solo para la empresa china, sino para los millones de usuarios y decenas de empresas que trabajan con Huawei. Así que esto podría activar, además de la voz de alarma,
para todo tipo de empresas ante su dependencia de componentes de hardware y software que no controlan ellas mismas. Así que la situación sin duda es una de las más complejas y graves de los últimos tiempos, hablando en el ámbito comercial y tecnológico. Pues en la siguiente noticia vamos a echar un vistazo al futuro y nos va a hablar Javier sobre las pantallas del futuro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Javier? Pues mira, te puedo contar que las pantallas de mañana podrían ser de oro, y no precisamente por caras. La cuestión es que un grupo de investigadores ha creado píxeles de color 1 millón de veces más pequeños que los de la pantalla de cualquier teléfono actual, y lo ha conseguido al atrapar partículas de luz bajo pequeños granos de oro. Según un equipo de científicos liderados por la Universidad de Cambridge, podría usarse para nuevos tipos de pantallas flexibles a gran escala, tan a gran escala que fueran lo suficientemente grandes como para poder cubrir un edificio entero. Además, son compatibles con la impresión industrial en películas de plástico flexible, lo que reduciría drásticamente su coste de producción. Y los resultados han sido reportados por la revista Science Advance. Según citan estos científicos, ¿no? Siempre ha sido un viejo sueño poder imitar la piel de un pulpo o de un calamar, de cambiar de color, y permitiendo que personas o objetos de repente desaparecieran en el fondo natural. Pero hacer pantallas de visualización flexibles para áreas grandes sigue siendo prohibitivamente costoso porque están construidas con capas múltiples en alta precisión. En el centro de los nuevos píxeles desarrollados por los científicos de Cambridge hay una nueva partícula de oro de unas 1000 parte de metro de diámetro. El grano se asienta sobre una superficie reflectante, atrapando la luz en el espacio intermedio. Alrededor de cada grano hay una capa delgada y adhesiva que cambia químicamente cuando se cambia eléctricamente, lo que hace que el píxel cambie de color en todo el espectro. Este equipo de científicos de diferentes disciplinas, incluida la física, la química y la fabricación, entre comillas, han creado estos píxeles recubriendo cubas de granos dorados con un polímero activo llamado polianilina y luego rociándolo sobre plástico flexible recubierto en espejo para reducir drásticamente los costes de producción. Los píxeles son ahora mismo los más pequeños que se hayan creado nunca. Son 1 millón de veces más pequeños que los píxeles típicos de cualquier teléfono inteligente. Se pueden ver a la luz del sol y debido a que no necesitan una potencia constante para mantener su color establecido, tienen un rendimiento energético que hace que grandes áreas sean factibles y sostenibles. Según dice el coautor del estudio, que es Hyun-Ho Jong, comenzamos lavándolos sobre paquetes de alimentos aluminizados para que luego descubrimos que la fumigación con aerosol era más rápida. Estas no son las herramientas normales de la nanotecnología, pero se necesita este tipo de enfoque radical para hacer factibles las tecnologías sostenibles. La extraña física de la luz en la nanoescala permite cambiarla, incluso si es menos de 1/10 parte de la película la que está cubierta con nuestros píxeles activos. Eso es porque el tamaño aparente de cada píxel para la luz es muchas veces más grande que su área física cuando se usan estas arquitecturas de oro resonantes. Los píxeles también podrían permitir una gran cantidad de nuevas posibilidades de aplicación, como ya te he comentado, pantallas de visualización del tamaño de un edificio, arquitectura que pueda apagar la carga de calor solar, ropa y recubrimientos de camuflaje activo, así como pequeños indicadores para los próximos dispositivos de Internet de las Cosas. El equipo que ha realizado esto está trabajando actualmente para mejorar la gama de colores y está buscando socios para desarrollar aún más esta tecnología. Falta comercializarla, pero hoy en día ya es una realidad y será lo que veremos posiblemente en la siguiente generación de teléfonos móviles. En la siguiente noticia, Javier, nos vas a hablar sobre un hacker de guante blanco. Cuéntanos, Javier. Pues sí, la pregunta exacta sería ¿qué le pasa a Facebook e Instagram que le tienen miedo a una joven de 23 años llamada Jane Manchung-Won? Pues bien, esta ingeniera informática y blogger de Hong Kong ha logrado desvelar y anticipar algunas de las novedades más secretas de las grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, fue la primera persona que conoció en detalle el nuevo servicio de citas de Facebook antes de que se lanzara al público. También descubrió que Airbnb
que es una compañía de vuelo, estaba probando una nueva función que alertaba a los anfitriones en el sitio web cuando los aviones de sus invitados aterrizaban de manera segura. Y también fue ella quien dio la primicia cuando Instagram comenzó a experimentar con imágenes de perfil de realidad aumentada. Así que a las empresas de tecnología de Silicon Valley que les gusta sorprender cuando revelan estas nuevas funcionalidades. Pero a medio mundo de distancia, esta ingeniera de software de Hong Kong ha convertido en su ambición, por decirlo de alguna manera, echar a perder estas primicias. Como estábamos comentando, Jane Manchun Wong es una blogger de tecnología e investigadora de aplicaciones de tan solo 23 años y que se ha hecho famosa por descubrir nuevas funciones de aplicaciones tecnológicas antes de su lanzamiento. Aplicando la ingeniería inversa en apps populares como Facebook e Instagram, logra anticipar estos cambios que aún están en modo de prueba. Y ella lo comparte directamente, esa información la comparte en Twitter, que además es su cuenta de Twitter, obviamente, es vigilada de cerca por periodistas ansiosos por una primicia y por las compañías que esperan evitar ser las víctimas de las exclusivas de ella. Así es que resulta que para ella tan solo anticipar estas novedades tecnológicas es solo un pasatiempo. Y cuando comentamos lo de guante blanco es porque hay que decir que ella no se beneficia económicamente de sus primicias, aunque sí que hay que decir que ha recibido varias ofertas laborales de organizaciones mediáticas que están ansiosas por sus exclusivas. Pero algunas de las primicias de esta joven son tan grandes que amenazan con afectar al mercado de valores, lo que ha llevado a algunos a acusarla de usar información privilegiada. Cuando Facebook anunció su nueva plataforma de citas en 2018, el grupo Match, que es el dueño de la aplicación de citas Tinder y el sitio web Match.com, registró una caída de sus acciones de más del 20%. Así que cuando Wong tuiteó la primera captura de la pantalla pública de la página de inicio de Facebook Dating, unos meses más tarde enfrentó una tormenta de comentarios que decían que estaba manipulando el mercado a propósito para su beneficio. Así es que a pesar de ser este tipo de hacker o de pirata informática, esta chica intenta mantenerse lejos de los problemas. Y hay que decir que incluso cuando era una niña, sus trucos ya tendían más a deleitar a la gente más que a irritarlos. En una entrevista que realizó en el South China Morning Post, reveló que uno de sus primeros pirateos fue manipular un programa de software que calculaba la velocidad de escritura. Al cambiar el código JavaScript subyacente, logró salir la primera en una competencia escolar de mecanografía. Ella le da mucho valor a cómo es hoy en día, gracias a su padre, por desarrollar. Y ella, a ver cómo lo explico. Ella desarrolló todo esto, su interés por la tecnología, y porque su padre le alentaba a la programación. Pero no por nada, sino simplemente porque ella aprendió valiosas habilidades de subversión cuando trataba de pasar las contraseñas que él colocaba en la computadora familiar cuando tan solo tenía 7-8 años. Así que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley deben mejorar su seguridad para evitar ser hackeados por Wong, como ella misma dijo. En una entrevista que dio a la BBC, sus palabras fueron: desde que comencé a interesarme y las compañías comenzaron a monitorear mis tweets, las empresas han mejorado la seguridad de sus aplicaciones. Así es que Wong ve que sus primicias están causando un gran revuelo en las empresas de tecnología que tiende a piratear con mayor frecuencia. Después de compartir las capturas de pantalla de las páginas de citas de Facebook, dice que la compañía agregó rápidamente un código que le impedía tomar más fotos desde su teléfono. A veces las cosas que descubre desaparecen rápidamente, como ocurrió con un mapa de Facebook que encontró que te mostraba las ubicaciones de amigos cercanos. Y una dirección de web Facebook que enumeraba todas las redes Wi-Fi disponibles públicamente en una ubicación determinada también desapareció rápidamente después de que ella tuiteó respecto a ello. Incluso algunos empleados a veces se ponen en contacto con ella a través de Twitter elogiando un código que descifró y a veces ofreciéndole referencias para que trabaje en sus empresas. Y es que cada vez más a menudo las compañías guardan sus actualizaciones hasta momentos antes de anunciar nuevas funciones. Según Wong, cuando Instagram anunció el lanzamiento de su plataforma de vídeo vertical IGTV el año pasado, no publicaron el código hasta media hora antes del anuncio. Según dijo ella también, sabían que iban a hacer una presentación clave, así que seguí frustrada cliqueando el botón de refrescar.
Normalmente, cuando las empresas prueban funciones experimentales, publican los cambios en una versión de producción de la aplicación y luego activan la función para ciertos usuarios. Luego, cuando la lanzan, activan la función para todos. Pero para esta función utilizaron un enfoque diferente y indicaron que se debía a personas como yo. Wong dice que pasa alrededor de 18 horas cada fin de semana descifrando código. Esto se suma a su trabajo, remunerado por cierto, como una cazadora freelance de errores, informando de fallas de seguridad a las compañías antes de que un pirata informático malicioso pueda acceder a su software. Así que realmente la pregunta sería, ¿por qué lo hace? Pues bien, la joven dice que gran parte de su motivación proviene del amor a las aplicaciones que usa a diario y del deseo de comprender los cambios que se avecinan. Cuando se lanza una actualización de una app, la descripción de los cambios por lo general solo menciona correcciones y mejoras. Y ella dice que no le parece particularmente transparente. Es más, lo critica. Ella dice que quiere crear su propio registro de cambios con financiación a través del crowdfunding. También le dijo a la BBC que utiliza la ingeniería inversa con las apps para ayudar a aprender algo más sobre el código. Ella está cursando ahora mismo una licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, en Estados Unidos, pero actualmente se está tomando un descanso de sus estudios. Y la última frase que tengo de ella es: una vez que encuentro un patrón, solo me toma 5 minutos romper el código, pero a menudo en el proceso aprendo algo nuevo. Así que hay que esperar de esta hacker de tan solo 23 años que está cursando en algo que le va a valer todavía para ser más máquina todavía en esto. Así que podemos esperar grandes cosas. Así que gracias a Dios, menos mal que es una hacker de guante blanco. En la próxima noticia, Javier, nos vas a hablar sobre unas desapariciones extrañas en la isla de La Palma. ¿Sobre qué tipo de desapariciones nos vas a hablar? Pues mira, son desapariciones de 3 personas. Todas tienen una especie, entre comillas, de elemento común y en una horquilla muy corta de tiempo que han llamado mucho la atención y sobre todo porque ahora mismo todavía son desapariciones sin resolver. Vamos a poner a la gente un poco en contexto. La Palma es un sitio en el que, por ejemplo, es un lugar de contradicciones, ¿vale? La Palma es un sitio en el que para ir desde la capital, que es Santa Cruz, hasta la ciudad más grande, que son Los Llanos, se tarda alrededor de 3/4 de hora, pero sin embargo, en el camino a la inversa tardas bastante menos tiempo. A pesar de tener varios microclimas, es uno de los puntos más fríos de un archipiélago conocido por sus cálidas temperaturas. Es una isla de alrededor de 80.000 habitantes que tampoco destaca por sus playas como si sucedería con Fuerteventura o con Lanzarote. Es, sin embargo, la más fértil y exuberante de las 7 islas. La llaman la Isla Bonita. Es una especie de selva en mitad del Atlántico, reserva de la biosfera porque está llena de bosques de la época terciaria. Quiero decir que sus bosques tienen alrededor de más de 60 millones de años. Pero la joya de la corona son sus estrellas. Uno de sus eslóganes es el cielo más bello del mundo, cuyo orgullo es la gran cantidad de telescopios internacionales instalados en lo alto de la cima del Roque de los Muchachos. Y es que ni en Hawái, ni en Chile, ni en ningún otro lugar del mundo se ven mejor las estrellas que en La Palma. Es un paraíso escondido en mitad del océano que siempre guarda miles de secretos. Y desde hace unos años cuenta con 3 más que siguen sin resolver. Caso número 1. Pedro Pérez dejó la compra a medio colocar. Además, cronológicamente hablando, es la primera de las 3 desapariciones de La Palma en 2017 y, como te he comentado, es la de Pedro Pérez Martín. Pues bien, este chico, de 46 años, separado y padre de 2 hijos, vivía en la zona del Tijarafe. Es un hombre de costumbres, de rutinas muy definidas. Pues el último día de marzo de 2017 se levantó por la mañana, fue a un cajero, sacó dinero y se marchó con su coche a hacer la compra. Se sabe que volvió a casa porque allí se encontraron los artículos. Los artículos estaban a medio colocar. Nadie sabe qué sucedió entonces. El coche de Pedro apareció bien aparcado, pero abierto y con las llaves puestas, algo que a priori no haría él ni nadie. Pues bien, no se ha vuelto a saber nada más de él. Siguen buscándolo, pero el de Pedro es uno de los casos del que se dispone de menos información pública. El motivo es que su familia no quiere hablar con los medios. Curiosamente, Pedro se perdió el 31 de marzo
que era el día del cumpleaños del segundo desaparecido, Alejandro Martín. Para hacer un símil, ¿no? Vamos a decir que Alejandro Martín vivía en el pueblo del barco fantasma. Y cuando hablo del pueblo del barco fantasma, me refiero al barco llamado Fausto. En julio de 1968, este barco llamado Fausto salía de la vecina isla del Hierro en dirección a La Palma. Aunque parece ser que no había ni niebla, ni un fuerte oleaje, ni nada que pudiera resultar peligroso para la navegación, el barco se desvió de la ruta y se perdió sin motivo aparentemente en un mar en calma. Fue localizado a 100 millas de su rumbo por un buque inglés que se ofreció a remolcarlos. Los marineros canarios rechazaron la oferta, nadie sabe por qué, y allí se quedaron. El Fausto vagó a la deriva por el Atlántico durante mucho tiempo y se convirtió en un barco fantasma. Todos sus tripulantes murieron y forman ya parte del libro de leyendas y misterios de la isla. Es una pequeña introducción porque la verdad es que este trozo de noticia, ¿no? La historia del Fausto creo que merece que un día le haga por lo menos yo un informe un poco más amplio, pero ya te digo, ha sido para hacer una especie de introducción, ¿no? Digamos que este barco, el Fausto, se dirigía originalmente a Tazacorte, que es el pueblo de La Palma en el que tenía base. Aquí, en Tazacorte, pocos metros por encima del mar, apareció el Opel Corsa de Alejandro Martín, el segundo desaparecido. El coche estaba abierto y bien aparcado, al igual que el de Pedro Pérez. En este caso no se encontraron las llaves ni otros enseres personales, pero sí las ventanillas bajadas. No había ninguna nota ni nada que hiciera pensar en una marcha voluntaria. Según citó su madre, fue a verlo la tarde de antes y no encontró nada raro en su comportamiento. Se dieron un beso, se despidieron y es la última persona que lo vio con vida. Su madre recuerda cada instante de aquel jueves 11 de mayo de 2017 en el que se le perdió la pista a su único hijo. Alejandro tenía entonces 26 años y un niño de 4 al que quería con locura. Como ya te he comentado, esta fue la última conversación que tuvo Alejandro Martín con su madre. Pocas horas después, su teléfono dejó de recibir mensajes y llamadas y su coche apareció a los 2 días, abierto, como ya te he comentado, aparcado delante de un invernadero de plátanos. Los hechos fueron el 11 de abril de 2017 y nunca más se ha vuelto a saber de él. Alejandro Martín es uno de los 3 de La Palma, que es como las 3 desapariciones que voy a nombrarte hoy, que aparentemente no tienen relaciones entre sí, que desaparecieron en este breve lapso de tiempo y en extrañas circunstancias en esta isla. Se ha cumplido 2 años de la primera desaparición, el rastro de Alejandro, de Pedro y de Anthony, que es el último caso que te voy a citar, se perdió entre marzo y agosto de 2017. Y por último, te cito el último caso, que es el caso número 3 de Anthony Walton, que era un poeta multimillonario y digamos que su carácter era un poco extraño. Digamos que el título del enunciado sería Anthony Walton, el poeta multimillonario y la comuna utópica. Pues bien, nadie sabe exactamente cuándo llegó a La Palma, pero Anthony George Walton era un excéntrico poeta londinense que nació en 1950 y estudió en Cambridge. Lo que sí que sabía todo el mundo desde el principio es que era rico. Su familia tenía farmacias en Gran Bretaña y heredó mucho dinero. Su patrimonio era de alrededor de $500,000 euros. Según recordaba su hermano Rick, desde Irlanda tenía bastante como para vivir con comodidad el resto de su vida. Pero Anthony tenía unos planes muy alejados de vivir con comodidad. Decidió fundar una microsociedad de artistas en mitad de una montaña de La Palma. Anthony Walton parece ser que era un tipo peculiar. Lo que cuenta la gente de Garafía, que era el pueblo del norte de la isla donde se instaló, siempre lo veías aparecer con las uñas pintadas y unas faldas muy largas, recitaba poesía y siempre montaba fiestas y conciertos. Walton se compró una casa en mitad de una montaña rodeada de vegetación. Luego compró otra. Después un terreno en el que construyó una especie de escenario. Y poco a poco se fue haciendo con toda la ladera de Roquefaro, la zona de Garafía en la que pensaba fundar su microsociedad, que era una especie de comuna hippie, como el arte como columna vertebral. Allí se hacían fiestas, se recitaba poesía, se dibujaba, se reciclaba y se entraba en contacto con la Pachamama. Él mismo escribía un delirante, fanzine mensual que llamaba El Papelito y que editaba él mismo como periódico de aquella sociedad. Para el poeta millonario,
Pero poeta millonario se largó de ese pequeño reino en agosto de 2017. Dejó una nota manuscrita en la que anunciaba que se retiraba definitivamente a vivir y a morir a las cuevas que abundaban en esa zona de La Palma. Sus amigos no tardaron mucho en realizar una primera batida para hallarlo, pero nadie lo encontró. Después fueron a buscarlo los lugareños, que son los que de verdad conocen esos senderos y esas cuevas, y nadie encontró ni una sola pista. Walton no ha aparecido, ni vivo ni muerto. Entonces, una de las preguntas que hay sobre este en concreto es si el dinero lo derrochó o lo desplumaron y hubo algo por detrás, ¿no? Para llegar a la Grafia, que era donde estaba este hombre, desde la capital hay que atravesar lo que los lugareños llaman el túnel del tiempo, que es un túnel cavado en la montaña en el que se entra en coche con un clima nublado y se sale con un sol de justicia. Allí, en el norte de esa isla, vivía John. Su casa estaba escondida en pleno monte, en mitad de una cuesta rompepiernas con un desnivel increíble. En un camino anexo, como en el resto de las desapariciones, estaba su coche bien aparcado, un Suzuki todoterreno gris de 2013, y dentro todavía había ejemplares de este periódico que te he dicho que se escribía él mismo, que era El Papelito. Hay vecinos de Grafia, en cambio, que creen que el dinero se lo levantaron entre sus colegas de la comuna. Según citan algunos lugareños, el inglés llegó con $500,000 y se corrió la voz de que tenía mucha pasta. Pero cuando desapareció, registraron su casa y solo encontraron 3.000 euros en efectivo. Es todo lo que le dijeron. Es todo lo que dejaron. Eso se explica en los bares de la ciudad. Y mientras el debate por el dinero parece que continúa incandescente, su cuerpo sigue sin aparecer. Así que la siguiente pregunta que nos podríamos hacer, Víctor, sería ¿dónde están, no? Estas 3 desapariciones tan pegadas en el tiempo son ahora mismo 3 enigmas. Nadie logra darle una explicación convincente a lo que sucedió en una isla tranquila en la que casi nunca pasa nada. Antes de la desaparición del primer caso de Pedro no se recordaban casos así. Luego se perdieron casi los 3 hombres de golpe y después ya nadie ha vuelto a desaparecer. Así que las preguntas asaltan a los investigadores. ¿Qué pasó? ¿Se los tragó el océano? Los pescadores los descartan, porque el mar tarde o temprano hubiera escupido los cuerpos. ¿Se escondieron en los bosques de La Palma? Tampoco es una opción, porque se ha peinado la isla entera, y aunque allí parece ser que la Guardia Civil no dispone de medios especializados como los perros K9, en las búsquedas las hizo la gente de La Palma, la que vive allí toda la vida y que conoce la isla perfectamente. Así que en los 3 casos hay que decir que las búsquedas han sido exhaustivas y en ninguno han servido para encontrar ni una sola pista. A priori hay que decir que no es fácil entrar y salir de la isla de La Palma sin ser detectado y debidamente registrado, pero siempre hay recovecos. Según citan allí, textualmente, ¿no? Es fácil sacar a una persona en el maletero de un coche de los que suben al ferry. Quédate a mirar en el puerto de Santa Cruz y verás cómo pocos coches son revisados, explicaba la madre de uno de los desaparecidos, Alejandro, que ha sopesado todas las posibilidades para imaginar qué pasó con su hijo. Esta mujer, María del Mar, insiste en la importancia de empezar a buscar a una persona desde el mismo instante en que se pierde, porque parece ser que a la hora de empezar a buscar a ciertas personas se tardó mucho en empezar a movilizarse. Se tardaron más de 72 horas. Así es que eso se supone que cuando una persona hay que informarlo, o ahora mismo no sé cómo está la ley, pero yo recuerdo que antes decían que se nos había pasado 2 días, a no ser que fuera menor, no se empezaba a buscar por si se había ido voluntariamente y tal, pero aquí, debido a ciertas gestiones, digamos que las búsquedas, en algunos de los casos, no en todos, no se empezó hasta 72 horas después. Así que, por ejemplo, el coordinador del SOS, Santiago Carlos Martín, que es el que está encargado de las desapariciones en el archipiélago, Canarias es, junto a Cataluña, Andalucía y Galicia, la comunidad con mayor índice de desaparecidos. Son 176 las personas que siguen en paradero desconocido y, según cita él textualmente, la orografía es complicada porque están rodeados por agua. Parece difícil salir de forma oficial, pero quizás sea un sitio idóneo para que te hagan desaparecer, entre comillas.
Este es el resumen de Santiago, que como te he comentado es el coordinador del SOS y que hizo hincapié en que las primeras horas de la búsqueda, como ya te he comentado, son cruciales y se necesita que se difunda toda la información posible con la mayor rapidez posible. Así que el número es apabullante, casi 200 desaparecidos en la isla, pero ninguno, sí que es verdad, cuenta con el halo de misterio de esta sucesión de casos que se produjeron en 2 años y que, ya te digo, Víctor, o sea, ahora mismo solo las estrellas de los infinitos bosques de La Palma son testigos de lo que realmente sucedió entre marzo y agosto de 2017 con Pedro, Alejandro y Anthony. Y voy a darle las gracias a www.elespañol.com, que me ha servido de fuente para esta noticia. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre un meteorito que ha impactado en la Luna y que ha llamado bastante la atención de los científicos. Cuéntanos, Javier. Pues sí, el meteorito que impactó la Luna en nuestro satélite durante el último eclipse lunar creó un punto tan caliente como el Sol. En enero, los astrónomos lograron capturar el momento en que esta roca espacial golpeó la Luna durante el eclipse lunar total. Ahora mismo se están aprendiendo más sobre este evento sin precedentes, incluida la velocidad del objeto y las intensas temperaturas alcanzadas durante el impacto. Bien es sabido que nuestra Luna es golpeada por fragmentos de escombros que quedan de la formación del sistema solar de manera regular, pero nuestro satélite natural no tiene atmósfera de qué hablar, por lo que los objetos celestes de diferentes tamaños no tienen impedimentos chocando contra la superficie lunar a velocidades tremendas. Pues los astrónomos han logrado capturar el extraño impacto lunar a lo largo de los años, pero el capturado durante el eclipse lunar total el 21 de enero de este año, de 2019, representó el primero para la ciencia. La nueva investigación, publicada a finales de esta semana pasada en los avisos mensuales de la Royal Astronomical Society, está arrojando nueva luz sobre este evento único, que incluye estimaciones actualizadas de la velocidad y el tamaño del meteoroide, la cantidad de energía expulsada durante el impacto y el tamaño del nuevo cráter. Para los autores principales del nuevo estudio, que son José Madiedo de la Universidad de Huelva y José Ortiz del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el evento fue la culminación de años de preparación, por no mencionar años de tremenda paciencia. Madiedo y Ortiz están involucrados en el sistema de detección y análisis de impactos de la Luna. Sus siglas es MIDAS, que utiliza una serie de telescopios y software para detectar el momento en el que un meteoroide alcanza partes oscuras de la superficie lunar. Los telescopios MIDAS están equipados con cámaras de vídeo de alta sensibilidad tanta que el sistema puede detectar destellos, según he estado leyendo, de tan solo 0,001 segundos. Y junto con los filtros fotométricos utilizados para determinar las temperaturas producidas por los impactos. Pues bien, MIDAS ha logrado capturar numerosos impactos lunares desde que el sistema comenzó a funcionar a finales de la década de 1990. Pero el flash capturado durante el eclipse lunar en el enero pasado, y en esos momentos tan precisos y fugaces, es el más llamativo hasta el momento. Según voy a citar textualmente, según dijeron ellos, esta es la primera vez que un flash de impacto se registra de una manera inequívoca durante un eclipse lunar y se discute en la literatura científica, y la primera vez que se informan observaciones de flash de impacto lunar en una de 2 longitudes de onda, escribieron estos nuevos autores en el nuevo estudio. Como se señaló, los telescopios MIDAS capturaron el evento en múltiples longitudes de onda de luz o diferentes colores de luz, produciendo una vista de alta fidelidad del impacto. En adición, los telescopios de todo el mundo fueron entrenados en la Luna durante este momento exacto, proporcionando una gran cantidad de datos que se utilizaron en el nuevo análisis. Y por supuesto, luego tenemos los hallazgos reales. El impacto produjo un destello que duró unos breves 0,28 segundos y llegó a ser tan brillante como una estrella de magnitud 4.2, lo que significa que fue visible a simple vista. La roca espacial golpeó la Luna cerca del cráter Lagrange H, que está cerca de la extremidad suroeste o el borde visible de la Luna. El meteoroide pesaba alrededor de unos 45 kilogramos y medía entre 30 y 60 centímetros. Anteriormente, los investigadores habían estimado el objeto en alrededor de 10 kilos, por lo que era más pesado de lo que inicialmente se suponía. Cuando el meteoroide golpeó la Luna, viajaba a 61.000 km por hora y la energía liberada por el impacto fue equivalente a 1,5 toneladas.
Los escombros que se desprendieron como resultado de la colisión alcanzaron una temperatura de 5.500 grados Celsius, que es una temperatura comparable a la superficie del Sol. El cráter resultante mide alrededor de unos 15 metros de ancho. Sería imposible reproducir estas colisiones de alta velocidad en un laboratorio de la Tierra, según dijo Madiedo en un comunicado de prensa. Observar los destellos es una excelente manera de probar nuestras ideas sobre lo que sucede exactamente cuando un meteorito choca con la Luna. Pues bien, hay que decir que, aunque fascinantes, estos hallazgos tienen un aspecto práctico realmente bueno. Además de aprender más sobre el entorno de la Tierra y la Luna, los científicos pueden usar toda esta información para evaluar la seguridad de la superficie lunar para futuros exploradores y hábitats. Y como última noticia nos vas a hablar, Javier, de Parravicini y sus profecías sobre Notre Dame. Cuéntanos. Bueno, para empezar, sabes que yo muchas veces cuando te lo comento todo esto de las profecías me gusta cogerlo mucho con pinzas, ¿vale? Porque al final esto de las profecías es una cosa que si lo quieres encajar y quieres buscar una similitud con algo, al final lo encajas, aunque haya nombres en concreto, o ciudades o los hechos que pasaron realmente, y lo he traído porque me parecía curioso y porque no hace mucho hablamos de Notre Dame y me parecía pues un apunte más, pero ya te digo, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? La gente que no se lo tome muy al pie de la letra. Hay que decir entonces que una vez más el pintor y escultor argentino Benjamín Solari Parravicini vuelve a sorprender con otra de sus profecías, y es que hace alrededor de 81 años el vidente parece que predijo el pavoroso incendio de la Catedral de Notre Dame. Corría el año 1983 cuando el artista bosquejó en un dibujo una de sus habituales visiones. Así, a través de una psicografía en la que aclaraba que París sería destruida por el Gran Fuego. Un hallazgo impresionante que tardó más de 8 décadas en salir a la luz y que logró descifrar la poseedora de la obra del profeta, que incluye un cuantioso material inédito, mucho del cual parece ser que todavía se sigue descubriendo. Tras una exhaustiva búsqueda entre los cientos de dibujos psicográficos, apareció uno que inmediatamente le llamó poderosamente la atención. Literalmente señalaba un punto exacto coronado con la palabra París. Un análisis más detenido deriva en una interpretación que ameritaba esta nota. Allí en el dibujo se puede observar la torre en llamas en el instante exacto en que se está por producir el colapso y abajo de la misma fluye el serpenteado Sena, que es el río que divide la ciudad de la luz en dos. Incluso se pueden observar las islas que están en la zona de siniestro. En este punto apareció, parece ser, otra intriga, y es por qué la palabra que hacía referencia a la capital francesa estaba dividida y la letra R estaba separada por otras. Sí que es verdad que lo estoy citando y aquí la gente no puede ver la fotografía. Pero bueno, yo te pasaré el enlace para que lo pongas, o si no la gente lo puede buscar para que vea exactamente cuál es ese dibujo al que me estoy refiriendo. Pues bien, esta R separada de las otras era porque evidenciaba que la intención de Solari Parravicini era indicar algo de importancia. La dueña de las profecías, la que las tiene en su posesión, se sorprendió y después de recabar algo de información ante la consulta de si la R era de Rosetta, del kilómetro cero que indicaba ese punto en el territorio galo, no parecía la ruta indicada, porque había algo más y estaba relacionado estrechamente con la catedral y la fe cristiana. Eran las reliquias resguardadas en Notre Dame. Hay que dejar bien claro, por ejemplo, que el texto que esta chica, que la dueña de las profecías, adjunta a la psicografía, ella lo encontró por separado, pero da a entender que debería ir acompañado, ¿no? Porque ambas partes se complementan y deben interpretarse como un todo y no por separado. Y ya por último voy a leerte lo que dice exactamente la profecía literal, ¿vale?, de Benjamín Solari Parravicini. Rudezas, sacudimientos interiores, maldiciones de razas, de familias, de amistades, toda paz deshecha, oro por doquier, almas envilecidas, pantagruélicos festines y alacenas sin nada, demonios sueltos, falsos mendigos, voces interiores, palabras no creídas, risas, danzas, templos profanados, ruidos de armas, alcohol, degradación,
degeneración, persecuciones de hombres, mujeres extraviadas sin rubores, niños sin vocaciones, almas sin oraciones, falsos profetas, seres adorados como dioses. La trompeta ha sonado, el castigo llega ya. Escuchad la ira del Señor y salvad tu yo. El templo es llegado, la nueva Babilonia caerá. Almas, hermanas, orad. Benjamín Solarri Parravicini, año 1938. La dueña de las profecías es, los que tiene todos los papeles de Parravicini es Viviana Bryson, y el que daré las gracias a www.cronica.com.ar, que es de donde he sacado toda esta información. Pero ya te digo, yo todas estas cosas sabes que me gusta traerlas muy cogidas por pinzas, y si la gente quiere curiosear un poco más, pues podrá ver esa foto que yo te digo y cómo está señalada la R bien en grande y el dibujo y tal. Es curioso de ver, pero tampoco me lo tomaría muy al pie de la letra. Muy bien, pues las noticias de hoy han sido bastante interesantes. Como te digo siempre, cuando me pases el enlace lo colgaré en la parte de comunidad de iVoox para que tenga todo el mundo acceso y lo añadiré en la descripción. Y bueno, nada más que darte las gracias por venir a contarnos todas estas noticias hoy. Y nada, y nos vemos dentro de 15 días. Sabes que el placer siempre es mío. Estoy encantado de estar aquí todas las semanas y un saludo para ti y todos los oyentes, Víctor. Venga, un abrazo, Javier, cuídate. Un abrazo.